Días vamos a explicar cómo se calcular la superficie, el volumen de cuerpos geométricos, ¿vale? Vamos a empezar con la figura más fácil, que es el cubo. El cubo, bueno, primero recordar que la superficie es, digamos, si queremos construir este cubo de cartón, ¿cuántos metros cuadrados o centímetros cuadrados necesitamos para construirlo, ¿vale? Para eso tenemos que hacer el desarrollo. El desarrollo es este que tenéis aquí, ¿vale? Un cubo siempre se desarrolla en 6 cuadrados, realmente. Si calculo la superficie de un cuadrado y lo multiplico por 6, ya tengo la superficie total, ¿vale? Vamos a llamarlo siempre así, la superficie total de un cubo, ¿vale? Aquí tenéis la fórmula, aunque realmente estas fórmulas realmente no necesitáis memorizarlas, simplemente hay que razonar desarrollo y multiplicar. ¿Y cómo calculo el volumen? Recordad que el volumen es, digamos, lo que ocupa dentro este cubo, lo que ocupa. Es decir, si queremos llenar este cubo de agua, ¿cuántos litros nos coge? ¿Vale? Pues eso se calcula siempre multiplicando, digamos, el ancho por el fondo por el alto, es decir, lado por lado por lado por lado al cubo. Si lo extraemos a un ortoedro, recordad que un ortoedro era una figura, un cuerpo geométrico, donde todas sus caras son rectángulos, ¿vale? Que está dentro de los prismas. Es decir, los ortoedros también son prismas. Prismas, recordar que eran las figuras que tenían dos caras que eran paralelas, ¿vale? Que se llamaban bases, y sus caras laterales siempre estaban formadas por rectángulos. Si hacemos el desarrollo del ortoedro, este ortoedro que también se puede considerar como un prisma, lo que nos va a quedar siempre son, digamos, todas sus caras son rectángulos. En este caso hay un cuadrado. Este de aquí, todos son rectángulos. Entonces, si yo quiero calcular la superficie total, lo que tendría que hacer es calcular la superficie de cada rectángulo y sumarlo todo, ¿vale? Aquí también una formulita que podéis aplicar, pero yo creo que no es necesario. ¿Y cómo calculo el volumen? Bueno, pues el volumen se calcula multiplicando, como antes, como hacíamos en el cubo, es decir, multiplicando el ancho por el fondo y por el alto, ¿vale? Largo por ancho por alto. Es decir, multiplicando lado por lado por lado, en este caso, como son distintos, pues tenemos que multiplicar A por B por C. Y esto nos va a dar lo que ocupa el ortoedro. Si ahora nos fijamos en un prisma, vamos a dejar el cilindro por más adelante, el prisma, digamos, recordar que es una figura que tiene dos caras que son paralelas. En este caso es un prisma pentagonal, porque sus bases son pentágonos. Y hacemos el desarrollo, fijaos que nos quedan dos pentágonos y en este caso 5 rectángulos. Entonces, ¿cómo calculo la superficie total? Pues puedo calcular la superficie de un rectángulo, multiplicarlo por 5 y calcular la superficie de los dos pentágonos, que en este caso recordar que era perímetro por apotema partido por 2 y lo sumo todo y ya me da la superficie total. Pero en la formulita de los prismas siempre utilizamos esta formulita de aquí, que es dividimos, separamos lo que es la superficie lateral, en este caso siempre van a ser rectángulos, en este caso 5 rectángulos, y las superficies de la base. Si os fijáis, si unimos los 5 rectángulos, realmente nos forman un rectángulo grande. Esto va a pasar siempre en todos los prismas. Entonces, si yo quiero calcular la superficie total, la superficie lateral de un prisma, realmente lo que voy a hacer es multiplicar la base por la altura. ¿Y con qué coincide la base de este rectángulo grande? Bueno, va a coincidir con el perímetro de este pentágono. Por eso, la superficie lateral, en todos los prismas, siempre se calcula como perímetro de la base por altura. Es decir, el perímetro de la base, este pentágono, y lo multiplico por la altura. Y eso me da la superficie lateral. A esto le tengo que sumar las dos bases. Por eso pongo aquí que la superficie total es la superficie lateral, la tengo calculada aquí, más las dos bases. ¿Vale? Lo sumo todo y ya me da la superficie del prisma. ¿Y cómo calculo el volumen? Bueno, pues el volumen siempre se calcula multiplicando la superficie de la base por la altura. En este caso, tengo que calcular la superficie de este pentágono y lo multiplico por su altura. Estas formulitas deberíais estudiarlas, deberíamos memorizarlas y saberlas porque son muy prácticas para hacer todos los ejercicios.